Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Estamos aquí de regreso con los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy vamos a comenzar con el primer documento, o al menos, o pues uno de los documentos, el que es la Lumen Gentium. A ver, ¿te cambias? Ahí están. La Lumen Gentium, que pues, que pues fue eh, promulgado pues bajo el papado de Pablo VI, que pues como se ven, como se ven las historias como se ve en la historia del Concilio Vaticano II, el Juan XXIII, pues sí convocó el concilio, pero pues no llegó a, a mucha, él no pues estuvo presente en mucho del concilio cuando falleció, y pues cuando Pablo VI tomó tomó el cargo de papa, pues él se encargó de continuar con el concilio, aunque tenía pues, aunque tenía la opción de decir pues no vamos a continuar con el concilio, pero pues gracias a Dios pues continuó, ¿no? O por gracia de Dios, aún ahí, aún es muy debatido eso de si es gracias a Dios o no. Podríamos decir que es todo gracias a Dios, pero pues algunos debaten que si realmente se le puede, dirían algunos afortunadamente y otros dirían desafortunadamente, continúo con el concilio. Es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura. Si pues realmente hay esas ambigüedades o no. Si se pueden entender bajo, bajo una lectura de la tradición o si no, pues es lo que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a comenzar con Lumen Gentium. Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio, para perpetuo recuerdo. Constitución dogmática sobre la Iglesia. Gran parte de los documentos de la Iglesia tienen así como el título de, pues, ¿de qué trata? Para que tengas una idea de, pues, cuál es el tema principal. Lumen Gentium, capítulo 1. El misterio de la Iglesia. Y vamos a recordar que, pues, normalmente los documentos de la Iglesia son titulados con las primeras palabras del documento, o más o menos las primeras palabras. Y en este caso, Lumen Gentium, pues corresponde a Luz de los Pueblos. Capítulo 1. El misterio de la Iglesia. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes bien les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios visible
y primogénito de toda criatura. A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, y que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Vino por tanto el Hijo enviado por el Padre, a quien nos eligió en él antes de la creación del mundo, y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio nos reveló su misterio, con su obediencia realizó la redención. La Iglesia, o reino de Cristo, presente actualmente en misterio por el poder de Dios, crece visiblemente en el mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado. Y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y al mismo tiempo, la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos, hacia quien caminamos. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente la Iglesia, para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Él es el espíritu de vida, o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Y a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece a la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven. Y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde los siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Ahora bien, este reino brilla entre los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios
se compara a una semilla sembrada en el campo. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo. Esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega. Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ya llegó a la tierra. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que es el reino de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Mas como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor Cristo y sacerdote para siempre, y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Dios y de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarla en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado, y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento, la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la Iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, las cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas. Así la Iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey de la que el mismo Dios se profetizó pastor, y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son, no obstante, guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es labranza o arada de Dios. En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles. El celeste agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vida es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer. A veces también la Iglesia es designada como edificación de Dios. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre este fundamento los apóstoles levantan la Iglesia. De él recibe esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios entre los hombres, sobre todo templo santo, que los santos padres celebran como representado en los templos de piedra, y la liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Efectivamente, en este mundo servimos cual piedras vivas para edificarla. San Juan contempla esta ciudad santa y bajando en la renovación del mundo de junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo. La Iglesia, llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la alimenta y cuida. A ella libre de toda mancha, la quiso unida a sí y sumisa por el amor y la fidelidad.
y en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia. Sin embargo, mientras la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor, se considera como un desierto, como un destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios, hasta que aparezca con su esposo en la gloria. El Hijo de Dios en la naturaleza humana, unida así, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura, y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo. Con él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte, mas si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección, participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico. Somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros, porque el pan es uno. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo, y cada uno es miembro del otro. Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman no obstante un solo cuerpo, así también los fieles de Cristo, también en la constitución del cuerpo de Cristo, está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso a los carismáticos. El mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud, y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás, o si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es imagen de Dios invisible, y en él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todos, y todo subsiste en él. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, de modo que tiene su primacía en todas las cosas. Con la grandeza de su poder, domina los cielos y la tierra, y con su eminente perfección y acción, llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a él hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos. Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con él, muertos y resucitados con él, hasta que en él reinemos, hasta que con él reinemos. Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo en él a fin de ser glorificados con él. Por él todo el cuerpo alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos crece en aumento divino.
Él mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de Él, nos, nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación, de modo que, viviendo la verdad en caridad, crezcamos por todos los medios en Él, que es nuestra cabeza, y para que nos renováramos incesantemente en Él, nos concedió participar de su Espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres, con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Cristo en verdad ama a la Iglesia como a su esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido que ama a su esposa como a su propio cuerpo. A su vez, la Iglesia le está sometido como a su cabeza, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colma de bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud, para que tienda y consiga toda la plenitud de Dios. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la Iglesia, mantiene continuamente en la tierra su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirva al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirva al Espíritu Santo que la vivifica para el acercamiento de su cuerpo. Ahorita pues, haciendo un resumen y explicación del texto, pues básicamente se ha explicado pues cómo se prefiguró la iglesia en el Antiguo Testamento con diferentes figuras y también cómo a través del ministerio de Cristo pues se anuncia el reino de Dios, en el cual pues se tiene como entendido a la iglesia, pues se tiene como entendida la iglesia y cómo la iglesia nace pues a partir de la pasión de Cristo y cómo pues nosotros nos unimos a esa pasión y al estar unidos a esa pasión pues estamos unidos a su resurrección también. También nos dicen de cómo pues lleva a plenitud este nacimiento en Pentecostés, en el que pues se manifiesta la iglesia como tal. Y pues teniendo en... Y pues así, a partir de ese momento, pues crece la iglesia, pues en miembros y también en sabiduría, en el conocimiento de Dios, que es pues como una de las partes fundamentales, ¿no? Que podamos conocer a Dios. Y luego pues se nos dio pues unas cuantas explicaciones de las semejanzas de las figuras que dio el mismo Cristo con la iglesia, ¿no? Que si la viña, que si la casa, que también la esposa con el esposo. Y sobre todo, pues la que se está haciendo pues mucha referencia es a la del cuerpo, en la que Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y así pues la iglesia, como el cuerpo tiene diferentes miembros, las manos, la cara, los ojos, pues, los pulmones, las piernas, pues así la iglesia tiene diversas partes que son del mismo cuerpo.
Entonces, pues así se diversifican los ministerios. O sea, habiendo hecho este pequeño resumen, pues continuamos. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y le erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo, como una sociedad subsistente en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Así también, si, tam- si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Esta es otra cosa que nos explicaba un poco antes también, es que pues la Iglesia tiene pues lo propio de humano y lo propio de divino. Pues divino por la santidad de quien lo fundó, ¿no? O también por la divinidad de su fundador, que es Jesucristo, que es Dios. Y tiene lo propio de humano porque pues está formada de hombres, ¿no? De hombres y mujeres, de humanos. Entonces, pues esta unidad pues se explicó como pues, haciendo referencia a la humanidad y divinidad del mismo Jesucristo. Y pues aquí vemos, ¿no? Como en en el símbolo, o sea, en el credo, pues confesamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, que ya hemos visto pues la explicación respectiva en la, en el, en el catecismo de la iglesia católica. Y pues vemos aquí, ¿no? Que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara. Aquí vemos cómo Jesús nos da en Pedro pues una cabeza a la cual seguir. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo, la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, ex- existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, y por nosotros se hizo pobre siendo rico. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación. También con su propio ejemplo, Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procurar servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación. Avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio,
aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos. Pues básicamente, ¿no? Es lo que dice el título del primer capítulo. Pues se nos pone aquí pues el misterio de la iglesia, ¿no? Cómo esta está, cómo esta nace de, de Cristo y cómo es en Cristo, cómo pues va actuando en cuál es su propósito, la de ser ser imagen de Dios en la tierra, esposa de Cristo en el cielo, pues, difundir el reino de Dios en la tierra y pues también pues, este gran misterio, ¿no? De que pues es santa y a la vez necesitada de purificación, ¿no? Pues básicamente pecadora, ¿no? Pero pues todo esto, pues podríamos decir que pues, es para que la manifestación final de nuestro Señor pues se dé a conocer pues el poder de Dios, ¿no? De poder deshacer todo, todo el pecado. Capítulo 2. El pueblo de Dios. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesará en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándola para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo, y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Todos desde el pequeño al mayor me conocerán, dice el Señor. Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se unificará no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios, pues quienes creen en Cristo, renacidos, no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, pasarán finalmente a constituir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Y tiene un último lugar como fin el dilatar más y más el reino de Dios, incuado por el mismo Dios en la tierra hasta el final de los tiempos. Él mismo también lo consume cuando se manifieste Cristo, vida nuestra, y la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad,
se sirve también de él como de instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Así como el pueblo de Israel según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como la Iglesia. Así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente, busca la ciudad futura y perenne, también es designado como Iglesia de Cristo, por, porque fue Él quien la adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la dotó de los medios apropiados de una unión visible y social. Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor visible de esta ciudad, de esta unidad salutífera, debiendo difundirse en todo el mundo entera. Por consiguiente, en la historia de la humanidad, si bien trasciende los tiempos y las fronteras de los pueblos. Caminando pues la Iglesia en medio de las tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne. Antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue aquella luz que no conoce ocaso. Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo, hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y hablando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y la caridad operante. Aquí viendo pues de qué se trata, cómo vemos los católicos esta diferencia entre el sacerdocio de los fieles, el sacerdocio regio y el sacerdocio ministerial, que es el de los sacerdotes como tal, los presbíteros, y pues en qué se diferencian en su actuar, en su esencia, y pues lo que hacen. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios. Están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación, se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras, participando del sacrificio eucarístico,
fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que hirieron pecando y que colabora a su conversión en la caridad, con el ejemplo y las oraciones, con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros. Toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor paciente y glorificado, para que los alivie y los salve, e incluso les exhorta a que, asociándose voluntariamente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyan así al bien del pueblo de Dios. A su vez, aquellos de entre los fieles que están sellados con el orden sagrado son destinados a apacentar la Iglesia por la palabra y gracia de Dios en nombre de Cristo. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de la unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor a cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Aquí vemos pues, un poco de cómo actúan los sacramentos en su iglesia, ¿no? Pues se van enumerando y de cómo la iglesia participa de la vida divina a través de los sacramentos. Pues precisamente, gracias José. Pues sí, pues hay que ir estudiando, pues hay que estudiar nuestra propia doctrina, ¿no? No sé, no sé qué denominación, no sé si eres católico o protestante o alguna otra denominación, pero pues sí, pues me recuerda que había un programa católico que decía, primero conoce tu fe católica, ¿no? Pues es como pues lo primero, antes de tomar la decisión de que si te vas de la iglesia o te vas o permaneces, pues estudia, pues qué es esto que se te dio, ¿no? La- pues las doctrinas que sostenemos, que por qué hay que actuar de cierta forma, o por qué llamamos las cosas como son, o por qué son 7 sacramentos y no 2, o por qué no 5, no sé. ¿Qué hacen cada uno de los sacramentos? O por qué los tenemos? Pues hay que estudiarlos, ¿no? Si nos quedamos en la ignorancia, pues ahí sí fácilmente pues, nos cambiamos a donde sea, ¿no? Pues así dicen pues, el dicho que decimos, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Sin ofender a los protestantes.
Pero pues así pasa incluso pues en el propio protestantismo, ¿no? Si no conocen pues cuáles son sus propias doctrinas, pues se van a cualquier otra religión o a cualquier otra denominación. O sea, así pasa. Pues hay que estudiar pues primero lo que se nos ha dado y ya luego pues ya luego veremos de otras cosas. Ok, continuamos con la lectura. El numeral 13. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos, determinó luego a congregarlos. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó un heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, y Señor y vivificador, quien es por toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, el principio de asociación y unidad de la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones. Así pues, el único pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y estos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos. Y como el reino de Cristo no es de este mundo, la Iglesia o el pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo. Antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tiene de bueno, pues es muy consciente de que ella debe congregar, en unión de aquel rey a quien han sido dadas en herencia todas las naciones, y a cuya ciudad ellas traen sus dones y tributos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia Católica tiende eficaz y perpetuamente a recapitular toda la humanidad, con todos sus bienes, bajo Cristo cabeza, en la unidad de su Espíritu. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y en toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el pueblo de Dios no solo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay en efecto entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la condición y estado de vida, pues muchos en el estado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos al tender a la santidad por un camino más estrecho. Además, dentro de la comunión eclesiástica, existen legítimamente iglesias particulares que gozan de tradiciones propias y permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la Asamblea Universal de la Caridad, protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. De aquí se derivan finalmente entre las diversas partes de la Iglesia unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miembros del pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes
y las siguientes palabras del apóstol puedan aplicarse a cada una de las iglesias. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios, que simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios, llamados a la salvación. Pues aquí tenemos todos los hombres están, toda la humanidad está llamada a ser parte de la Iglesia Católica. Y a pesar de que, pues, por diversas, pues, por la diversidad cultural, pues, se pueden tener diferentes expresiones de fe, pues eso no quita que son parte de la iglesia, ¿no? Pues aquí, pues ya vemos, ¿no? Las iglesias orientales son parte de la iglesia católica, ¿no? Son católicos orientales. O sea, pues la palabra clave es católico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues universal, ¿no? Pues que está en todas partes, ¿sí? Y que pues se puede decir que se adapta a las cosas buenas de la cultura, ¿no? Pues vemos en los ritos que pues no son, tienen una forma diferente de celebrar la liturgia, ¿no? Pues eso es debido a que pues es producto de una inculturación, ¿no? Así le llamamos, ¿no? Del evangelio, una inculturación del evangelio, usando lo bueno que conducido hacia Dios puede ser muy bueno para el católico, pues lo transforma lo lleva a su plenitud esa expresión cultural. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. El mismo Esto me choca de esta traducción que no pone los acentos donde es pronombre. Lo confundo con el artículo. Eso me choca de este texto. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador. Están sellados con el bautismo por el que se unen a Cristo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen Madre de Dios.
Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, e verdad, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias, y algunos de ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bujo un único, creo que se refiere, bajo un único pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la Iglesia, perdón. Aquí tenemos las referencias hacia los hermanos, tanto los ortodoxos, los protestantes y otros hermanos que se dicen cristianos, ¿no? Que pues si son bajo el mismo bautismo, pues que son bautizados básicamente, pues tienen esta unidad, ¿no? Pues al menos en lo espiritual, creen pues buena parte de la fe, de la fe católica. Pues obviamente no van a negar todo, porque pues nos unen algunas verdades de fe. Algunos protestantes dirán una cosa, otros protestantes dirán otra, pero pues, nos unimos en algunas verdades de fe y sobre todo pues nos unimos en la oración. Así que pues no hay que temer el pedir la oración incluso a los protestantes, ¿no? Porque pues también son escuchadas sus oraciones, porque ellos sí rezan al mismo Dios que nosotros. Interpretarán mal la escritura, pero pues, rezan al mismo Dios. Y los ortodoxos que están más, que sí son, que creen pues, más cercamente todas las verdades que proclama la fe de la Iglesia Católica, pues los ortodoxos pues también tienen sacramentos, pues tienen su piedad a la Virgen María, pues, pues ellos pues están más unidos que nosotros, que otros hermanos separados, ¿no? Pues pues sobre todo pues hay que unirnos en oración para que pues podamos unirnos, unirnos todos en la misma iglesia de Cristo, que Cristo mismo fundó. Bajo todas las condiciones que puso. Continuamos con el numeral 16. Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio, se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas del que Cristo nació según la carne. Por causa de los padres, es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven, pues quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad,
conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema, por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos. Aquí tenemos, ¿no?, aquellos que, pues, sin culpa, no conocen la iglesia de Cristo, no conocen a Cristo, su iglesia y los medios de salvación, pero buscan con sinceridad conocer a Dios, siguen su conciencia para cumplir la voluntad de Dios, aunque no conozcan al verdadero Dios. Ellos pueden salvarse, pues adhiriéndose de una forma misteriosa a la iglesia, ¿no? Es así como se puede cumplir lo de extra ecclesia nulla salus con ellos, ¿no? Que pues de una forma misteriosa, pues que solo Dios sabe de qué forma, pues con ese intento que hacen de seguir su conciencia, de buscar al verdadero Dios, al Dios desconocido por ellos, buscan cumplir su voluntad y pues de esa forma se salvan. Pues obviamente no decimos, ay, todos van a salvarse. Pues no. O sea, estamos en esa incógnita de que, pues, no todos ellos se van a salvar, ¿no? Porque, pues, no todos siguen sinceramente su conciencia, no todos siguen a Dios sinceramente. Pero, pues, aún así, hay algunos que se van a salvar porque sí lo intentaron con todo el corazón. Pero, pues, las palabras clave son sin culpa. Obviamente, sí. Si culpablemente no quieren conocer la iglesia, pues, o sea, ¿qué les hacemos? Si culpablemente desprecian a la iglesia, pues, ¿qué les hacemos? O sea, pues, ¿qué les digo? ¿Les aplaudo o qué? Y también, pues, el pero, ¿no? De que sin culpa de no conocen a Dios, a su iglesia y los medios de salvación, pero buscan sinceramente a Dios y siguen rectamente, siguen su conciencia para poder buscar a Dios. O sea, están las condiciones, ¿no? Yo no sé quién. Obviamente yo no soy, pues, el juez de las conciencias. No soy Dios para conocer las conciencias, así que eso se lo dejo a Dios, ¿no? O sea, para saber. Pero pues ahí está la esperanza de los que no conocen a Dios. Y terminamos con el numeral 17, que si no esto se extiende mucho. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también Él envió a los apóstoles, diciendo, Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Este solemne
solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso hace suyas las palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare, y sigue incesantemente enviando evangelizadores, mientras no estén plenamente establecidas las iglesias recién fundadas y ellas, a su vez, continúen la obra evangelizadora. El Espíritu Santo le impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo, predicando el Evangelio. La Iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan a Él hasta la plenitud. Con su trabajo consigue que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de estos pueblos no solo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. La responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte. Pero aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es sin embargo propio del sacerdote el llevar a su complemento la edificación del cuerpo mediante el sacrificio eucarístico, cumpliendo las palabras de Dios dichas por el profeta. Desde el orto del sol hasta el ocaso, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre una oblación pura. Así pues la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria. Pues ahí tenemos el capítulo 2 que habla de la Iglesia como pueblo, de cómo se constituye como pueblo, sus funciones, cómo se alimenta, quiénes, quiénes aunque están separados físicamente, así entre comillas, de la Iglesia, están dentro de la Iglesia de forma espiritual o de forma misteriosa. ¿Cuál es la necesidad de la Iglesia o más bien, cuál es la necesidad de pertenecer a la Iglesia, más bien? Así, pues así nos habla en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Ay, se quedó a mitad. Ok, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que todos, espero que esto pues, nos ayude a conocer mejor los documentos del Concilio Vaticano II, que hay un gran desconocimiento de ellos, pues sobre todo entre la gente. Y bueno, vamos a hacer una oración final para agradecer a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo el conocimiento que nos das a través del concilio que que tú convocaste, Señor, en nombre de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias porque nos abres las posibilidades de conocer tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por estos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues Dios los bendiga. Bye.